Eso. Bueno, primero, darle la bienvenida a todos los que están participando, todas, todos y todes, como hoy en día tenemos que decir bien inclusivo, a todos los que están participando de este nuevo webinar para hablar un poco sobre esa educación que necesitamos para el siglo XXI. Todos sabemos que el mundo ha cambiado, el que no lo quiere aceptar, ¿qué tenemos que esperar? Además de un virus que pareciera un meteorito que cayó en el planeta Tierra, afectándonos toda la vez. Así que hoy tenemos, pero a un relator que no solamente tiene años de experiencia, que tiene más de 7 libros, porque 20 años, experto en infancia, en todo lo que tiene que ver con la teoría de apego, con las habilidades socioemocionales, y que hoy en día, yo ahí por lo que he escuchado, se anda sacudiendo de todo y empezando a hablar desde lo que él piensa, aunque por aquí y por allá hablen cosas, él la tiene súper clara, que hay que hacer un cambio profundísimo. Él es Felipe Lecalenier, es psicólogo clínico doctorado en desarrollo y educación infantil de la Universidad Autónoma de Madrid, es experto en infancia con más de 20 años de experiencia en atención, investigación y formación en el área de infancia temprana, apego, intervención y evaluación, autor de 7 libros, no sé cómo lo ha hecho Felipe, admirable, y está aquí para conversar sobre la evidencia que, de nuestra realidad de Chile y profundizar en cómo influye la educación y la crianza chilena en los problemas que sufren los niños, niñas y adolescentes en nuestro país y la importancia, lo más importante, la importancia de incorporar el apego y el aprendizaje emocional en el aula. Yo sé que para todos, un sensei, probablemente por aquí, por eso estamos escuchando, tengo tu libro, bueno, varios más, me encantaría hacerte que me hicieras una firma digital así como en este momento, pero te damos la bienvenida y te agradecemos por estar participando en este webinar, que como todos los demás que hemos estado realizando hasta la fecha, lo estamos haciendo llegar a los comandos presidenciables, porque queremos que empiecen a pensar antes de tomar decisiones, solo para sacarse la foto y que en verdad ojalá que los nuevos gobiernos realmente quieran revolucionar la educación desde el corazón. Así que, Felipe, más que bienvenido, gracias por compartir nuevamente con nosotros. No, gracias por invitarme. Extraño el viernes en la noche, pero hay que estar ahí. Así que no, gracias Constanza, Fran, gracias. Y yo feliz. Así que no sé si quieren que empiece. Eh, Voy a contarles un poco, voy a ir al tiro porque la gente quiere soluciones rápidas al tiro. Entonces yo les voy a dar como más, no sé si soluciones, pero de lo que sabemos un poco y lo que hemos ido estudiando de para dónde va esta educación, que es literalmente lo opuesto a lo que ya tenemos. Entonces el cambio va a tomar harto tiempo. No sé cuánto, no sé si vamos a tener esta educación, pero sí la idea es un poco, como decimos siempre, ya pensar fuera de la caja, no hacer nada dentro de la educación formal, porque esta educación es demasiado potente. Entonces cuando uno hace cosas dentro de esta educación formal, la educación formal termina comiéndose todas las propuestas, por más alternativas que sean. Y eso es lo que pasa a veces, no sé, a mí me llama la atención el tema de la educación emocional, porque quiere estar metida dentro de la educación. Entonces, al final la educación emocional tiene el riesgo de convertirse en otra meta más de aprendizaje y bueno, es una idea de uno, como que si uno no piensa lo que quiere pensar y lo que dicen las investigaciones, va por ahí. Parece que necesitamos un cambio mucho más potente que hacer cosas dentro de esta educación formal, que todo lo mata de alguna manera, por el CIMSE. Yo he estado en dos comisiones de aprendizaje socioemocional o educación emocional del gobierno y todas las propuestas del gobierno terminaron ser bien tristes, todas dentro de la misma caja, todas dentro del mismo pensamiento basado en metas. Entonces, voy a contarles un poco qué es lo que nosotros hemos descubierto. ¿Ya? Voy a compartir pantalla y ahí ustedes después me preguntan. Voy a tomarme, entiendo que tengo una media hora, 40 minutos, media hora, yo creo que estoy bien. Eh, bueno, la idea en el fondo, revisando muchas cosas de muchos años de estudiar y todas estas cosas, sí pensamos que tiene que haber una nueva educación que se le puede llamar como sea, porque eso también es algo que es bien complejo ahora, que el lenguaje a veces da para demasiado, como que las cosas tienen bonito nombre, pero después en lo concreto siguen siendo más de lo mismo. Entonces yo no sé si hablar de educación
no creo que sea una buena palabra la palabra educación, porque está en Chile, y de acuerdo a los estudios que hemos hecho, la palabra educación está toda condicionada a la educación formal, y la educación formal es tan potente que ahora nosotros también criamos como educamos, es decir, criamos igual que la educación, los profesores se parecen a los papás, los profesores quieren enseñarle cosas a los niños para que aprendan, los papás quieren enseñarle todo el día cosas a los niños que aprendan a dormir, a comer, a regular sus pataletas y esas cosas. Entonces, la palabra educación ya está muy manoseada y es una mala palabra. Nosotros no educamos, pero sí aprendemos. Por eso nosotros preferimos el concepto de aprendizaje socioemocional a educación emocional, porque la educación ya está, la palabra educación está muy manoseada y tiene muy mala fama. Entonces, pero sí siempre aprendemos, uno siempre aprende de todo, no aprende solamente en el colegio. De hecho, yo creo que ahora los niños donde más aprenden es no en el colegio, con los amigos, de los papás a veces, y lo que aprenden en el colegio más bien lo aprenden en los recreos, en los juegos y esas cosas. Entonces, prefiero el concepto de aprendizaje al de educación, porque el aprendizaje es eterno. Siempre estamos aprendiendo, el cerebro siempre está ahí haciendo hipótesis predictivas de todo lo que uno siente, todo lo que uno vive. Entonces prefiero la palabra aprendizaje, es más evolutiva, es más relacionada con el cerebro no ve educación, ve aprendizaje, entonces ahí ya creo que es importante. Ahora, es un tipo de aprendizaje que le llaman socioemocional, pero también es un aprendizaje basado en la ciencia y basado en el respeto. Y ahí también tenemos otro problema, porque la gente habla de respeto, pero el verdadero respeto no tiene mucho que ver con muchas filosofías del respeto. Entonces, uno de los grandes temas que pasa en Chile, y por eso es que la educación formal es tan dañina, es que la educación no tiene nada que ver con los niños. Nunca se creó para ellos. Entonces, pero la gente tiene que crear esta narrativa de que la educación es un bien, y en Chile la educación no es un bien, es un mal. Hace mal, es tóxica, enferma a los niños, los tiene todos enfermos. Y a pesar de que al final nosotros trabajamos y el sistema educativo es súper parecido al sistema laboral, son las mismas horas de trabajo, el mismo trabajar para cumplir metas, los mismos, el jefe, que antes era el profesor, después el jefe. Entonces, como que hemos replicado el mundo laboral en el mundo educativo, y eso está mal. Entonces, a veces uno querría que la gente pensara más fuera de la caja y que no hiciera propuestas dentro de la educación, porque también me parece que es como medio facilista eso. Es como más bien buscar ya, yo me adapto a la educación formal y trato de ahí de meter estas cosas de emociones y todo eso. Entonces, el punto es cómo hacer una educación más allá de si es emocional o lo que sea, es cómo hacer una educación para los niños. La historia de la educación nunca surgió para los niños, surgió en la revolución industrial, la educación formal, porque ya los papás salían a trabajar, pero habían ciertas tareas que las mujeres realizaban mejor que los hombres, entonces había que encontrar una forma de sacar a las mamás también y hacerlas trabajar, pero eso no era fácil, porque las mamás quieren, ya estaba toda esta cosa machista de que la mamá cuida al niño y ese es su rol. Entonces, ¿cómo lo hago para sacar a las mamás sin que se sientan culpables? Y ahí se empezaron a crear toda esta cosa, los kindergarten en Alemania, y todos estos orfelinatos educativos en Inglaterra, Estados Unidos. Entonces se creó esta idea y esta narrativa de que la educación es un bien, y termina siendo una estrategia bien perversa, porque en el fondo ya, la mamá puede salir a trabajar, el papá puede salir a trabajar, y no se siente culpable, porque la narrativa es que la educación es un bien. El niño necesita ser educado, porque si no es educado, no va a ser un profesional, no va a ser exitoso, si no saca buenas notas. Y lo interesante es que todas las investigaciones dicen justamente todo lo contrario. ¿Ya? Las notas no tienen nada que ver, no predicen nada, la educación tampoco, y parece que la mejor educación es la que no está dentro de la educación formal, y ahí es donde tratamos como ya de pensar un poco fuera del sistema, porque es fácil estar en el sistema, es más cómodo, es fácil hacer teorías bien simples de las emociones y todas esas cosas, pero la idea es hacer una educación para los niños, sobre los niños, y ese es el gran desafío, y todavía ahí estamos. Pues. La pelea es grande porque nosotros tenemos de las peores educaciones del mundo, entonces hay que luchar contra muchos monstruos y demonios ahí que quieren mantener este sistema, y a uno le gustaría que los colegas también ayudaran a no mantener el sistema, pero al hacer cosas dentro del sistema,
al final termina siendo lo mismo. La propuesta en el fondo que nosotros tomamos, que no somos los únicos, ahora ya cada vez están saliendo nuevos libros, es el tema del estrés. El tema del estrés es fundamental ahora y hay muchos modelos de estrés y cada vez hay modelos quizás muy complejos porque implica todo el sistema nervioso central, sistema nervioso autónomo, sistema nervioso entérico, que es el sistema digestivo, que está lleno de neuronas ahí también. Entonces, al meter todo esto, los modelos de estrés se van complejizando. Pero el punto más simple es que en el fondo, si yo voy como empiezo a limpiar todas las cosas enfermas de la educación, yo me doy cuenta que al final en el cuerpo del niño toda esta educación tóxica le afecta en sus niveles de estrés. Cuando uno está estresado, no aprende, ¿ya? Sí se educa, pero no aprende. Y yo creo que la idea es que los niños aprendan, no que se eduquen. Pero el estrés, la educación es tan tóxica por variables que vamos a ver, que el niño vive estresado, se acostumbra al estrés, eso es lo peor, internalizar el estrés, y eso termina repercutiendo de que en verdad el niño no aprende, pero como tiene que aprender, pasa una asociación bien interesante, y es que el aprendizaje es con estrés. Entonces, cuando tú conviertes el aprendizaje con estrés, eso es educación, y en donde el niño va condicionando que todo lo que es estudiar es desagradable, y eso pasa después. Nosotros tenemos muchos alumnos en cursos de posgrado, y siempre piensan que estudiar da miedo, uno se siente inseguro, que eso también es interesante, cómo la gente sobrevalora la inteligencia y se siente inseguro, y siente que él no es inteligente o ella no es inteligente, pero eso es porque la educación, todos tuvimos una educación que de alguna manera nos fue matando nuestra inteligencia con retos, con malas notas, con malos vínculos entre los profesores, docentes y los alumnos. Entonces nosotros tratando de limpiar, por un tema bien largo de explicar, pero al centrarme en el estrés también yo me centro en algo concreto. Y cuando yo tengo algo concreto como tarea de mejorar, las investigaciones y las intervenciones son más específicas y saben, como entre comillas, ir a donde hay que ir. Y lo que nosotros tratamos es que haya una educación libre de estrés. Ahora, términos súper simples, la clasificación de los estrés ahora se habla de estrés bueno, el estrés malo y el estrés tóxico. El estrés bueno, ese es el que queremos en la educación. El estrés bueno siempre es con reforzar positivamente todo lo que el niño hace, aunque se equivoque. ¿Ya? Equivocarse acá en esta educación es hacer algo malo. Y por eso es que la gente después le da miedo estudiar, le da miedo pensar, y siempre están ahí metidos dentro de la caja, y le es más fácil hacerle caso a teorías, a modelos y todo eso. Entonces, pero ahora sí hay algunas experiencias, no en Chile, de esto de educar bajo el estrés bueno, que implica de alguna manera que siempre todo lo que el niño hace es bueno. ¿Me entiendes? Si se equivoca también es bueno, equivocarse es lo máximo. Si no hay equivocación, no hay aprendizaje. Pero yo no lo reto, no le pongo notas ni nada de esas cosas, y lo que se ha descubierto es que los niños como que ahí explotan toda la genialidad de sus cerebros. Entonces esa es la idea de la educación, y eso es lo que estamos a años luz de hacer. Después está el estrés malo. El estrés malo es ese estrés que tú ya no puedes manejar, entonces el organismo empieza a ponerse rígido para manejar, para no sentir este estrés malo. Y la educación chilena es la del estrés malo, la del estrés que siempre te está diciendo que no lo estás haciendo bien, que podría hacerlo mejor. Y el estrés malo también es desagradable porque la gente quiere sacar el estrés, y como se quiere sacar el estrés, se centra en la nota. Entonces es bien triste cuando uno ve muchos niños de adolescentes que te dicen, no, mira, me saqué un 7 en la prueba. Yo digo, ay, ¿qué aprendiste? No importa lo que aprendí, el punto es que me saqué un 7 y eso es lo único que importa. Entonces eso va condicionando al niño, al adolescente, y ahora el adulto, en donde todo es la meta, pero no se disfruta el camino. Entonces ese es el estrés malo, el de la educación. Y en Chile también tenemos el estrés tóxico, que es el estrés traumático, que ya es un estrés que desorganiza todo el cerebro y la homeostasis del niño, y ahí es donde está lo que llaman eufemísticamente los colegios vulnerables, que son colegios que tienen el 80% de los niños tienen trauma complejo, y ahí sí que no es posible ningún tipo de educación. Los niños con trauma complejo después de los 10 años ya la corteza frontal y prefrontal está media apagada, entonces hacerle esta educación formal lo único que hace es activarle más constantemente el trauma. Entonces por eso se enojan, son violentos con los profesores o con los alumnos, o
están completamente apagados y parecen como zombies. Entonces, eso también tenemos en Chile, estrés malo y estrés tóxico. Ahora, uno de los grandes descubrimientos, que a pesar de que se sabe hace tiempo, pero la gente todavía no lo toma en cuenta, es esta idea de que nosotros, por varias razones que no voy a explicar, somos la única especie que somos prematuros por esencia. Somos los únicos que nacemos solo con el 22% de nuestro cerebro desarrollado, y eso tiene unas consecuencias, pero muy, muy potentes para todo, no solamente para el aprendizaje, sino que para todo lo que nos hace ser humanos. Porque al nacer con el 22% de nuestro cerebro desarrollado, todo es el ambiente, ¿ya? A pesar de que está la moda de la genética, en los seres humanos la genética, si no es con ambiente, no tiene absolutamente ningún efecto, o casi nulo, solo en unos pequeños casos muy, muy, muy específicos. Y el tema es que durante los 3 primeros años de vida ya el niño se pegó un salto y desarrolló el 50% de su cerebro. Hay estudios ahora que los niños durante los primeros 6 meses están en un estado de sincronización psicobiológica con la madre, con el cuidador principal, y hacen miles de conexiones neuronales por segundo. Pero si ese aprendizaje es con estrés, con cortisol, todas esas conexiones empiezan como a perderse, y al final el niño tiene como un campo muy restringido de actividad neuronal, y ahí es donde la educación preescolar no nos ayuda mucho, porque la educación preescolar es lo mismo, pero con mejores, un poquito más relajada, con más juego, pero igual está el tema de la meta, esto de que se haga pruebas para ingresar a los niños a los jardines es una locura. Y también es una educación que si uno va a ver cualquier jardín, yo he visto miles, todos los niños sentaditos, todos ahí haciéndole caso al profesor, y eso empieza a matar de a poco el cerebro, porque las experiencias son muy limitadas y son estresantes. El niño a los 4 años ya ha desarrollado como el 80% y todo el resto, 20%, se termina de desarrollar hasta los 25 años. Y el tema es que eso pasa, y ahí es lo que quiero explicarles porque también hay hartas confusiones respecto a eso, que el ser humano tiene esta cosa paradójica que casi lo que va a hacer va a depender de dónde nace y quién lo cuida, y en este mundo moderno también de quién lo educa, porque los niños pasan el 2/3 de su infancia en el colegio, y no en la casa, y entonces el colegio, al tener todo el tiempo ahí, tiene mucho efecto y tiene mucho poder. El problema es que un poder que tiene es un arma de doble filo, porque yo podría cambiarle la vida al niño en la educación, pero a su vez yo podría destruirle la educación, que es lo que, y desgraciadamente aquí eso es lo que hacemos. Destruimos el placer de aprender, porque estamos solo pensando en una educación que no tiene nada que ver con los niños. Ahora esto yo se los digo porque si el niño nace con el 22% del cerebro desarrollado, el niño necesita completar ese desarrollo en el vínculo con otros seres humanos, ¿ya? Pero para el niño lo más importante son los momentos de estrés, ¿ya? Eso es súper fundamental, porque, y ahí es donde también está toda esta locura del juego, como que hay que jugar, hay que jugar, hay que jugar, pero hay muchos niños que el jugar es como un lujo, y ellos quieren otra cosa, y es que no quieren sentirse estresados o traumatizados con los papás, porque los papás al retarlos todo el día les generan más estrés. Entonces, lo que sabemos ahora, por 20.000 estudios, es que el estrés es, para el niño es el evento o es la experiencia en donde él más evalúa la disponibilidad del otro, ¿ya? Es decir, yo puedo aguantar que no juegues conmigo, puedo aguantar muchas cosas, pero cuando yo estoy estresado, el cerebro del niño, y eso es lo que es el sistema de apego, necesita que de la protección, la contención de otra persona, y así se desarrolla un cerebro mucho más integrado, ¿ya? Entonces lo que sabemos ahora, que también este modelo ya también está out, pero lo tengo que, porque el nuevo modelo del cerebro, que va, es paradójico, pero no tiene nada que ver con el cerebro de la educación emocional, pero lo tengo que explicar para que se entienda, y es que en el estrés se te prende la amígdala, y ahora ya sabemos que la amígdala tiene mucho más funciones de lo que se pensaba, porque la amígdala controla el sistema de cortisol, lo que se llama el sistema de HPA, pero la amígdala tiene una relación inversa correlacional con la corteza prefrontal. Es decir, cuando se activa la amígdala, se apaga la corteza pensante, donde está el pensamiento racional, la atención, la concentración, las funciones ejecutivas, la empatía, la mentalización. Entonces, cuando el niño está estresado, el estrés, en la amígdala condiciona todo el cuerpo y el cerebro para vivir en esta situación de estrés. Pero para hacer eso, tiene que apagar el cerebro pensante, ¿ya? Porque tiene que tomar decisiones muy rápidas. Y cuando eso, y eso es lo que se ha encontrado,
estudios de cortisol, de frecuencia cardíaca, de que los niños cuando entran al jardín y cuando entran al colegio, su frecuencia cardíaca aumenta y queda aumentada, y también su cortisol queda aumentado, y lo que no sabe la gente es que ese cortisol después, y con la actividad de la amígdala, termina matando el cerebro pensante. Entonces ahí es donde el niño, como está estresado, no se siente en un estado emocional para aprender, se queda fijado en la nota, se queda fijado en aprender, en la prueba, y el resto no le importa y no lo puede disfrutar porque está estresado. Cuando uno está estresado no puede aprender, no disfruta el aprendizaje. Entonces, lo primero, antes de hacer cualquier cosa, es que tenemos que bajar los niveles de estrés de la educación chilena. Una de las cosas que también sabemos ahora, y esto es bien interesante porque ahí les voy a hablar un poco del vínculo docente-alumno, es esta idea de que el apego, el sistema de apego, que es un sistema en el fondo de regulación del estrés, no es una estrategia de crianza. El apego es tan potente porque termina al niño como equipándolo de cómo va a enfrentar la vida posteriormente, cómo va a enfrentar específicamente el estrés. Entonces, si tú puedes pensarlo de esta forma, ¿qué hacían tus papás cuando tú llorabas? ¿Qué hacían tus papás cuando tú te enfermabas? ¿Qué hacían tus papás cuando tú te portabas mal, entre comillas? Entonces, esa pregunta es muy interesante porque tiene que ver con que ahora, ¿qué es lo que haces tú ahora cuando estás estresado? Entonces, y el colegio chileno, la educación chilena es estresante por sí misma, por todas las características que tiene, entonces, y ahí es donde el apego juega un rol fundamental. El tema es que nosotros pensamos, y sí se ha investigado, que los profesores también pueden generar este escudo frente al estrés del niño, y al generar este escudo genera un espacio para que el niño esté más relajado y pueda empezar a disfrutar del aprendizaje, ¿ya? Y se olvide de la educación. Entonces también ahí los profesores, los docentes juegan un rol fundamental como también de protección del estrés, pero también de equipar al niño de capacidades y conocimientos, no para estudiar esta educación formal, sino que ahí vamos a ver como conocimiento para la vida. Entonces, ranking OSD, un dato más o menos nuevo, número de horas que los niños están en sala, 31,5, Chile el país número 1. Entonces, yo solamente tomo esto y ya es tóxico. ¿Ya? Aunque yo estas 31,5 horas haga pero maravillas, el cerebro no aguanta tanto, el sistema de estrés no aguanta tanto, es inhumano estas 31,5 horas, va en contra de todo lo que sabemos de la fisiología y de la homeostasis del cuerpo y el cerebro. Entonces, solamente este dato ya te dice que esto es tóxico y y el punto es cómo los niños aprenden a aguantar esto. ¿Ah? ¿Y cómo lo aprenden a aguantar? Cerrándose, tratando de regular constantemente el estrés, y ahí hay toda una serie de modelos ahora que se llaman de alostasis, en donde el cuerpo y el cerebro del niño se adapta a esta situación estresante, ¿ya? Y por eso el organismo que nosotros tenemos, el cerebro, es súper interesante, súper flexible, pero lo que se ha encontrado es que el cerebro, el niño aumenta la frecuencia cardíaca, aumenta el cortisol y todas estas cosas, y se adapta, pero esa adaptación tiene un costo después. Y ese costo es un costo de estrés, de enfermedad, de depresión, de adolescentes que se quieren suicidar, o consumo de alcohol, droga y todas esas cosas. Entonces, solamente este dato ya es tóxico por sí mismo. Lo otro que es tóxico y que también no tiene fundamento es el tema de las notas y el coeficiente intelectual. Hay toda una serie de estudios que se han hecho durante los últimos 20 años que lo que muestran es que el coeficiente intelectual y las notas no predicen más del 10-15% del éxito laboral adulto. Ahora ustedes pueden preguntar, ¿pero qué significa el éxito? No, el éxito aquí no tiene que ver con ganar plata, tiene que ver con que si te sientes orgulloso de lo que haces, si te sientes validado por lo que haces, si lo que haces de alguna manera ayuda y genera un cambio en los otros, y si te gusta lo que haces, ¿ya? Si te apasiona tu trabajo. Y cuando yo tomo esas variables y tomo las notas de los niños, yo descubro que no tiene nada que ver si tú saliste de un promedio 7, que tú vas a tener estas variables de éxito posteriormente. Hay una experiencia que se llama, de un tipo de apellido Hermann Termite, que lo que hizo fue que fue uno de los precursores, paradójicamente, del coeficiente intelectual, otra de las cosas terribles de la educación, y tomó a 2000 niños que él consideró como genios. ¿Y cómo los consideró genios? Porque tenían un coeficiente intelectual superior
a lo normal y tenían notas puros 7, así a la chilena. Y lo que hizo este tipo fue, no le hizo nada, los siguió a estas personas, estos 2000 niños, hasta que cumplieron 45 o 50 años. Y este pobre señor se murió completamente desilusionado porque se dio cuenta que ninguno de los 2000 genios que tenía habían hecho ningún aporte para la sociedad, no eran genios después, no eran exitosos, eran ovejitas, eran personas que todos trabajaban como en estos típicos trabajos, seguían todo lo que todos tenían que hacer. Y esta persona se murió súper triste porque se demoró 30 años en hacer este estudio, y él estaba seguro que sus genios iban a cambiar Estados Unidos, y no, los genios no cambiaron nada. ¿Ah? Y él mismo, después ya cuando es más viejo, él hizo una campaña como para decir que hay que tener mucho cuidado con la mentira del coeficiente intelectual y con la mentira de la inteligencia, porque no predice realmente el éxito. Y hay otros estudios que han mostrado que esto que llaman mal llaman habilidades blandas, o ahora le llaman esta cosa de gestión emocional, a mí me parece terrible, porque la gente como habla de gestión emocional, habla de competencias emocionales y no se da cuenta que todas esas palabras son palabras ingenieriles. O sea, ahora las emociones se gestionan, y de lo que sabemos las emociones no se gestionan. Es una pésima palabra. Pero bueno, entonces lo que sí ha encontrado es que todas estas habilidades de mentalización, de empatía, eh, funcionan. ¿Ya? Ahora otras cosas que se han encontrado ahora, bien interesante, que va en contra de toda la educación formal, es que las mejores empresas y los mejores lugares de trabajo es cuando no hay jefes. Porque nosotros, como cazadores-recolectores, no estamos acostumbrados a tener jefes. Siempre tener jefe es un estrés. Pero se ha encontrado, y así, pero nosotros tenemos el modelo que el profesor es un jefe, que los papás son jefes, tienen que hacerle caso al niño porque el jefe lo dice, y eso también genera un estrés innecesario. Hay un libro que a mí me encanta, que lo leo y lo leo, es bien denso, porque está lleno de estadística, pero el tipo es muy capo, que se llama Brian Kaplan, y él escribe un libro que se llama El caso contra la educación, porque el sistema educativo es una pérdida de tiempo y plata. Y bueno, tú te lo lees y ahí dices, wow, es impresionante. Yo tomé tres cosas básicas que él investiga. Uno, por ejemplo, él descubre, hace todo un análisis de los currículums de colegios y universidades, y descubren que, por ejemplo, sobre todo en el colegio, los currículums están sobredimensionados por dos. Es decir, el currículum solamente, tú puedes hacer un buen currículum teniendo a los niños en clase solo hasta la 1. Pero la pregunta es que si los tengo a la 1, ¿cómo los papás no pueden ir a buscarlos ahora? Porque están ellos metidos en el mismo currículum de exceso de trabajo innecesario. Entonces, él plantea que que la educación duplica el currículum para hacer calzar que los niños estén en el colegio en un horario similar en el que están los adultos para que puedan salir toda a la misma hora. Pero también él plantea que también a los niños, y esa es la idea que vamos a ver, que la educación es una manera de entrenar a los niños para el mundo laboral. Entonces, si todos trabajan jornada completa, la idea es entrenar a los niños en una educación de jornada completa para que cuando empiece a trabajar no dude, no se cuestione por qué tengo que trabajar todo el día, casi todos los días. Entonces, y cuando ya tú desde el jardín te despiertas temprano y estás todo el día con esta tontería de la educación, después ya cuando eres grande ya no dudas de nada y eres una ovejita que hace caso a todo. Entonces eso fue lo que él encontró. Lo otro que él encontró justamente, ya se tuvo un análisis súper profundo de cómo en la educación es lo que yo les decía, es crear buenos empleados. Aquí esta educación no está pensada para crear gente creativa, ni gente que piense por sí mismo. Si tú eres así, la educación te hace volver siempre al rebaño. Y ahí es donde yo vuelvo a decir que me da pena a mis colegas que mantienen ese mismo sistema, con medicamentos, con diagnósticos, con terapias de que hay que arreglar al niño para que se adapte al sistema. Entonces, él plantea y demuestra que el fin de la educación es crear buenos empleados. Lo otro que plantea, algo que también se ha investigado harto, él cuenta un estudio en donde hay un profesor de biología que toma a los alumnos de promedio 7 y les dice, mira, mañana les voy a hacer una prueba, no sé, del páncreas. Estos niños, como tienen promedio 7, estudian, les hace la prueba y sacan puros 7. Entonces, este profesor de biología, también había investigado el cerebro y era interesante, lo que hizo fue después de 2 meses volver a llamar a estos niños, no les dijo nada y les volvió a pasar la misma prueba, sorpresa, y los niños tuvieron puros 4. Entonces, es decir, en 2 meses a estos super Mateos se le había olvidado como el 70-80% de lo que habían aprendido antes.
Y eso pasa con esta educación. Como es una educación tan tóxica, el cerebro no aguanta, no puede asimilar toda esa cantidad de información, entonces entra en un estado que se llama de default, en donde empieza a borrar, a borrar, a borrar, a borrar, y se queda solo con lo que le sirve al niño para sobrevivir, no para la educación. Entonces toda la educación la olvidamos. Si hiciéramos un estudio ahora y le hago prueba y todos hacemos prueba de lo que estudiamos en el colegio, creo que a todos nos sacaríamos un 3 o 4. Entonces como que mucho tiempo, mucho estrés, ¿para qué? Para nada, para tener niños obedientes. Entonces esta es la metáfora de la educación, crear estas ovejitas que ya con que tengan uniforme es raro, ¿entiendes? Todos se visten iguales, todos reciben el mismo currículum, todos tienen la misma prueba, todos se les enseña lo mismo, sin ninguna consideración como de la neurodiversidad del niño, y eso ya mata la diversidad y la individualidad de cada niño, pero el niño se tiene que acostumbrar porque tiene unos papás y tiene una sociedad que le dice que la educación es un bien y que tiene que adaptarse, adaptarse, adaptarse. El niño se adapta, pero con una carga y un costo de estrés, en donde al final la educación es casi como que uno sale de la educación para olvidarla entera y no quiere volver y tiene malos recuerdos de los profesores, del sistema educativo y esas cosas. Entonces, esto se parece a esto, que se parece a esto, ¿me entienden? Y ahí a mí me gusta mucho la filosofía. Michel Foucault decía que algo bien interesante, que decía que la arquitectura de los colegios es súper parecida a la arquitectura de las cárceles. Y si ustedes miran la arquitectura de los colegios, es bien fome, o sea, son feos los colegios, pero la arquitectura son puras salas, así todos los niñitos encerrados, todos ahí sobrecogidos, 30 niños en una sala, cosa que ahí ya es imposible, no hay docente que pueda enseñarle a 30 niños o 40 niños, entonces, pero no importa porque la idea es seguir conservando este sistema. Y este es la otra de los grandes pecados de la educación, y es que no te enseña para disfrutar el aprendizaje, te enseña para aprender a vivir a través de las metas, porque después cuando sea grande todos los trabajos son puras metas. Psicólogos tienen metas que tienen que atender tantos pacientes, los docentes tienen metas del Ministerio de Educación, todos tienen metas, y al final todos viven desesperados por cumplir las metas, y eso hace que terminen odiando el trabajo, odiando el aprendizaje, y sigue manteniéndose ese sistema de estrés constante en donde aprender es igual a educación y estrés. Todo un tema que nunca he podido hablarlo porque es más complejo, pero una de las cosas que se ha visto ahora analizando la evolución y el desarrollo humano es que nosotros somos la especie que tiene la infancia más larga de todas, 20 y tantos años. Chimpancés tienen 14 años. ¿Y por qué tenemos una infancia tan larga? Y eso ya no tiene que ver con la cultura, porque necesitamos mucho tiempo para aprender a vivir en este mundo social súper complejo y complicado y estresante. Entonces, toda la infancia, desde que el bebé nace hasta que cumple 20 años, es para aprender sobre la vida, no es para aprender sobre las materias que la educación imparte, ¿me entiendes? Entonces, lo que se ha encontrado es que aquellos colegios que se centran en aprendizar, en enseñarles cosas para la vida, el niño está mucho más preparado, sin tener que estudiar tanto, sin tener que tener notas ni nada de eso, pero el niño está mucho más preparado para la vida estresante de esta sociedad moderna. Yo me acuerdo hace un tiempo hubo en Londres un programa que se llamaba Salud Mental en el colegio, y era que a los niños chiquititos, a partir de los 6 7 años, les enseñaban sobre el dolor, no solamente sobre esto de distinguir caritas de emociones y esas cosas, que ya está como bien refutado, pero les enseñaban cosas sobre por qué la gente sufre, por qué los papás se separan, por qué a veces uno se deprime, y se encontró una experiencia absolutamente genial, eh, pero quedó ahí nomás porque también la educación moderna está en todos los países occidentes. Entonces, ¿qué es lo que planteamos nosotros haciendo como un súper resumen? Que las clases no tengan más de 15, 20 minutos y que no hayan más de 3 clases de 15, 20 minutos, porque el cerebro no puede prestar atención más que a eso. Y eso es un cerebro no estresado. Un cerebro estresado no presta más de 10 minutos y muchos cerebros no prestan atención nunca. Entonces, 2, 3 clases máximo de 15, 20 minutos, recreos de a lo menos 30, 40 minutos, porque acá nosotros el recreo, como somos una sociedad basada en meta, el recreo es visto como ocio, como pérdida de tiempo, pero ahora ya sabemos que el recreo o el ocio es como el dormir. El cerebro necesita el ocio porque ahí es donde él, como una máquina de edición, empieza a sacar todo lo que no es relevante y empieza a asimilar lo que es relevante.
Ahora lo interesante que lo que han encontrado es que eso que es relevante no tiene nada que ver con lo que le enseñan los profesores. Eso que es relevante tiene que ver con lo que es relevante para la sobrevivencia del niño, ¿ya? Sin uso de tareas y notas, salió un metaanálisis, que son como los estudios de los estudios, que ya como que dan ahí la tendencia. Hay dos súper grandes metaanálisis que han encontrado que el uso de tareas no tiene ni un efecto en el aprendizaje, y cuando tú aumentas ciertos números de horas de tarea a la semana, el aprendizaje es negativo. Es decir, las tareas matan el aprendizaje. Entonces, sin tareas, y también se ha encontrado que las notas, nuevamente, es seguir manteniendo este sistema de educación basada en metas. Entonces, sin notas, sin patologizar ni clasificar la infancia ni la conducta, no más de estas psicopatologías que también están en una crisis, porque no tienen evidencia científica, todos estos trastornos, déficit atencional con hiperactividad, todas estas cosas, porque la clasificación también es otra manera de olvidarte del niño, y clasificarlo, y la verdad es que es muy desagradable. Lo otro que también se sabe ahora, que aquí no se ve muy bien la foto, pero ahora están saliendo estos estudios de comparar la actividad cerebral de niños que están aprendiendo a través de el movimiento, gimnasia, música, arte, frente a la actividad cerebral de niños sentados a la chilena, y lo que encontraron es que la actividad cerebral del primero está así, pero el cerebro está vivo, áreas desde las más básicas como el tallo hasta la corteza frontal. En cambio, el niño que está aprendiendo la chilena es muy parecido a un cerebro de traumatizado disociado, es decir, un cerebro que empieza como, está como apagado, no está ahí vivo, ¿entiendes? Y eso es lo que genera esta educación. Y lo otro por estudios de la actividad del cortisol, porque el cortisol ahora ya no se llama que es la hormona del estrés, se le llama la hormona de la atención. Un cortisol bajo un cierto nivel, que es el estrés bueno, es lo que te mantiene a ti atento, pero el cortisol después de la tarde empieza a bajar, y enseñar cosas en la tarde no tiene sentido. Entonces pensamos que la verdadera actividad cognitiva se produce hasta las 12, 1 de la tarde, ¿ya? Pero no es lo que ocurre en la educación chilena. Encontré este estudio, uno tiene estudios para todas partes y ya no se acuerda, entrevistamos a profesores de educación básica y a educadoras de párvulo, un estudio cualitativo. Le preguntamos qué es para ti un niño ideal, y el 90% de los profesores nos dijo, o docentes, profesoras, nos dijo es un niño tranquilo, concentrado, obediente y educado. Que no es para ti un niño ideal, es un niño agresivo, hiperactivo, desordenado, desatento y flojo. Que es para ti una clase ideal, una clase tranquila, sin ruidos, con niños bien comportados, concentrados y buenos alumnos. Entonces, ese estudio lo hicimos hace mucho tiempo, pero ya nos empezó a dar esta idea bajo evidencias de que esta educación algo malo tenía, y nadie se atrevía a decirlo. Todavía la gente no se atreve a decirlo porque sus pegas tienen que ver con estar metido dentro de la educación formal, pero no piensan fuera de esto. Bueno, y lo otro que es muy potente, un tipo que se llama Robert Pianta, y es el tema de la relación emocional entre el docente y el alumno. Hay un estudio de este hombre que encontró que la calidad de la relación emocional predice el 80% de las notas que ese niño va a tener en ese curso, en ese año, con ese profesor, ¿ya? El problema que pasa con la educación emocional es el problema que pasa con toda la psicología, y es que no hay como que todo se vuelve como muy romántico, que las emociones, que la gestión de las emociones, que la educación emocional, pero no son capaces como de aterrizarlo y de operacionalizar qué es lo que es la calidad de la relación emocional. Para Pianta, la calidad de la relación emocional tenía que ver con el apego. Él plantea que sí, los niños tienen apego con sus docentes, porque se encontró que, él encontró que cuando él habla de la calidad de la relación emocional, habla de docentes que son cercanos. Él le llama cercanos. ¿Y qué significa cercanos? Docentes que se preocupan por el niño, docentes que ven al niño más allá de la nota, más allá del ramo, y que ven al niño como integral. Y a su vez, él tiene otro estudio de encontrar cuáles son los peores docentes, aquellos docentes que solo le interesa del niño lo que la nota y el ramo, y se olvida de el ser del niño, ¿ya? Porque hemos encontrado que él encontró que una de las variables que más predice una mala calidad de la relación emocional son aquellos docentes que tú les preguntas, bueno, ¿qué te parece el bullying? ¿Qué te parece que en el colegio haya que trabajar temas como las adicciones o las depresiones? Y se encontró que los docentes que tenían peor relación emocional con su alumno eran aquellos docentes que decían que a ellos no les interesaba eso,
que eso era que los papás le enseñen eso, que los psicólogos, ellos no están ni para ser papás ni para ser psicólogos, ellos solamente están para enseñar un ramo y que los niños tengan un buen SIMS. Bueno, y hay 20 años de mucha evidencia que generan que cuando tú haces este cambio bien potente, que yo les decía, a través de lo que llaman aprendizaje socioemocional, que ya no sé si aprendizaje socioemocional, es más bien como un aprendizaje para la vida, y hay mucha evidencia sobre eso. Hay un estudio muy grande de educadores, expertos en educación, se juntaron y se hicieron la pregunta: ¿cuáles son las variables que hacen la diferencia entre un niño que tiene buen rendimiento escolar frente a uno que tiene bajo rendimiento escolar? Y juntaron, se leyeron todas las investigaciones, los libros, los capítulos de libros, y llegaron a que hay 11 variables que hacen la diferencia entre el alto rendimiento y el bajo rendimiento, que ya es un problema, pero bueno, así fue el estudio. Pero la sorpresa de estos tipos es que todo esto eran cognitivistas y esperaban encontrar que las variables más importantes tenían que ver con el hábito de estudio, el currículum, las capacidades de abstracción y concentración del niño, y se llevaron la sorpresa que de las 11 variables, las primeras 8 no tenían nada que ver con eso, las primeras 8 eran puras variables socioemocionales. ¿Cuántos amigos tiene el niño en el colegio? Si es víctima o no de bullying, si es agresor o no de bullying, cuánto estrés tiene, cómo maneja su frustración, ¿cuál era otra? La calidad de la relación entre el profesor y el alumno, y las últimas 2 o 3 tenían que ver con el nivel de abstracción y concentración de los niños. Esos tipos se llevaron como la tremenda sorpresa de que en verdad las principales variables predictoras del rendimiento eran variables socioemocionales. Y esto se confirmó porque se hicieron toda una serie de revisiones y se encontró que aquellos colegios que ponen el acento en la calidad de la relación emocional docente-alumno, la gran paradoja es que lo que primero mejora es el rendimiento, ¿ya? Es decir, porque claro, cuando tú haces todo esto, bajas el nivel de estrés, cuando tú quitas la meta, quitas las notas, quitas todo esto, ahora el niño se siente más tranquilo y ahora sí disfruta el aprendizaje y tiene mejores notas. Pero también trabajar el vínculo docente-profesor disminuye las conductas de riesgo, aumenta la confianza, y eso es lo que los adultos no tienen, por eso tienen esta idealización de la inteligencia, y no es así, pero porque no se sienten con confianza de que van a poder pensar por sí mismos, entonces siguen todo lo que los otros dicen, y asumen que lo que los otros dicen, porque llevan años en algo, está correcto, pero la verdad es que uno empieza a ver que también la gente experta a veces vive bien perdida, y potencia el desarrollo socioemocional. Un metaanálisis de 203 estudios, 270 alumnos, de colegios que implementan realmente aprendizaje socioemocional, que en Chile no existen, y que encontró nuevamente lo mismo. Aquellos colegios que realmente quitan notas, quitan horas y se dedican por lo menos el 40% del tiempo al aprendizaje socioemocional, nuevamente lo que primero mejora son las notas, baja los niveles de bullying, adicción y todos esos problemas de riesgo, aumenta la empatía, la autoconciencia y baja la deserción escolar, que es un tema que aquí nadie quiere hablar, pero que la deserción escolar en la pobreza es muy, muy alta. Bueno, nosotros para terminar tenemos esta metodología MARC, que justamente tiene que ver con eso. Cuando yo empecé a trabajar esto, todo el mundo hablaba del vínculo de una manera tan romántica que era imposible como operacionalizarlo y concretizarlo para poder trabajar, y haciendo toda una revisión encontramos estas 4 capacidades de AMAR, y por eso el AMAR es una metodología de trabajo, ¿ya? Es una metodología y como es una metodología yo la puedo aplicar a cualquier adulto, y por eso tenemos el AMAR Cuidadores, que es para niños de 0 a 2 años, el AMAR Educacional, que es para aprendizaje socioemocional, que ahora ya va a básica, un programa de apego, un programa para familias acogidas, adoptivas y una visita domiciliaria. Todos estos programas se han investigado y todo. Y ahí es donde quiero explicarles 2 cosas bien simples, para terminar, porque voy ahí. Y es que el AMAR se basa, y por eso es tan difícil, y ahora ya nos cuesta menos, pero antes nos costaba mucho, porque el AMAR se basa en que el adulto tiene que sentir o tener una posición emocional frente a los niños, y una posición cognitiva también, y esta posición tiene que ver con 4 cosas bien simples, pero muy difíciles de adquirir en este mundo moderno, donde incluso las personas que se dicen respetuosas o que hacen la crianza respetuosa, uno se da cuenta que tampoco son muy respetuosos, porque basta que alguien diga algo contrario a ellos, que se enojan y no, esto no puede ser así, cuando te enojas ya pierdes el respeto. Pero bueno, tiene 4 cosas, lo que llamamos el CRECE, que es como
más que la filosofía, es como la actitud emocional que yo tengo y mentalizadora que tengo que tener con el niño, así como suelo básico de todas nuestras intervenciones. Y el CRECE tiene que ver primero con poner entre paréntesis nuestra propia cosmovisión adulta, ¿entiendes? Tiene que ver como, casi como un budismo de sacarse todo, todas las expectativas que yo tengo de los niños, todas las tablas del desarrollo, todas esas teorías emocionales, y mirar al niño desde el niño. Después es una actitud de tener en mente la mente del niño, es decir, de ponerme en el lugar, bueno, si yo fuera él y tengo toda esta vida, o me pasan todas estas cosas, claramente ahora me doy cuenta que sufro. Una de las cosas que uno ha descubierto y que lo muestran los estudios es que los niños viven tan estresados como los adultos, porque los niños viven una simulación de la vida adulta en el colegio, y la educación fomenta toda esta vida laboral en el colegio, todo el día trabajando por tareas, con metas, y eso no es tener en mente la mente del niño, porque los niños sufren mucho, pero no tienen cómo cambiar eso, entonces van asimilando el estrés, y al final, como les decía, ese estrés explota en algún momento de la vida, ¿ya? Si no explota en la adolescencia, va a explotar en la adulta con depresión y crisis existencial y todo eso. Algo que es muy potente y que lo tenemos en actividades concretas es esto de no hacerle al niño lo que a uno no le gustaría que hicieran. Y hay pensar así. Entonces yo trato al niño de manipulador o de difícil, o tenemos muchos papás que nos dicen, mira, yo estoy estresada con la pega y este niño no entiende. Entonces yo a los papás les muestro que los niños viven la misma vida que ellos, estresada, de trabajar todo el día, pero ellos son más chiquititos y no pueden cambiarla, pero los adultos sí. Entonces también ahí se abre toda una cosa bien interesante de empatía de los adultos hacia el niño, ¿ya? Y lo otro que es evitar a toda costa el lenguaje negativo. Ahora, lo bueno de todo esto es que esto no tiene ninguna filosofía detrás, en el sentido de que queremos que los niños sean de determinada forma, y eso es lo que complica, porque si yo lo he hecho, analizas casi todas las teorías educativas y las teorías incluso actuales de las emociones, de la psicología positiva y todo eso, son puras teorías que tienen ideología, es ponerle al niño una forma, ya, ahora tienes que gestionar tus emociones, tienes que gestionar tus pataletas, y eso nuevamente es otra forma de falta de respeto y de no aprender a ver que él te diga lo que él necesita, no que tú le pongas con otro pelaje más bonito, pero al final termina siendo lo mismo. Entonces, el crece justamente tiene que ver con eso, tiene que ver con pensar todo de acuerdo al niño, y el amar también. El amar no tiene como contenidos que uno quiera imponer ni a los papás ni a los niños, simplemente es tener esta actitud empática que se divide en 4 capacidades, que es la capacidad de atención. Entonces, por ejemplo, si yo soy un docente y veo que un niño de 8 años llega en la mañana y tiene todo el cachete inflado, y el niño tiene los ojos llorosos, entonces un docente con capacidad de atención es uno que mira. La atención es mirar sin interpretar, sin mentalización, sin empatía, sin teoría, es mirar al otro, mirar cómo es su cara, cómo es su cuerpo. Si yo miro al niño y me doy cuenta al tiro que tiene los cachetes rojos y los ojos llorosos, después viene la mentalización, que es, nuevamente, no es poner teorías, es pensar, bueno, pero a ver, ¿qué le pasa a este niño? ¿Qué siente? ¿Qué puede estar viviendo en su vida, en su cuerpo, que tiene el cachete rojo? ¿Le habrán pegado en la casa? ¿Le habrán hecho bullying al entrar al colegio? Y es tener abierta esta idea de, ok, yo me pongo en el lugar del niño, pienso como él podría pensar y sentir, y así lo puedo comprender mejor. Después viene la automentalización, que es mirarme a mí y decir, bueno, desde por qué hago lo que hago, por qué soy docente, a qué me pasa a mí con los niños, por qué creo que los niños que se mueven tienen déficit atencional. Cuando uno se automentaliza empiezan a aparecer cosas como súper interesantes. Por eso nosotros en algún momento planteamos que todos los docentes, sobre todo las educadoras de párvulo, deberían hacer algún tipo de terapia, porque si ellas sufrieron, lo que es probable como casi todos, es que vayan después a poner ese mismo trauma en los niños, y los niños no tienen culpa de eso. Y después viene la regulación, que es lo que a la gente les gusta, y es cómo hacemos para yo dar un espacio de regulación del estrés del niño, dar un espacio de contención y de aprendizaje, pero primero yo tengo que calmar la amígdala. Calmo la amígdala y después enseñenle todo lo que quieran al niño. Este es uno de los, tenemos muchos actividades en nuestro programa de AMAR Educacional de Aprendizaje Socioemocional, y esto hacia la rápida, y qué es lo que encontramos, que después de 6 meses de implementar el programa, baja todo lo que es la salud mental, de las dificultades de salud mental en los niños, bajan todos los trastornos específicos,
Mejora todo el desarrollo general, lo que es una sorpresa porque los programas además no tienen que ver con el desarrollo general, pero nuevamente viene a demostrar que cuando tú calmas el estrés del niño a través del vínculo con el docente, como que todo el cerebro del niño, toda esta genialidad empieza a hacer lo suyo y mejoran todas las áreas del desarrollo emocional, mejoran obviamente las áreas del bienestar emocional y del aprendizaje socioemocional, la adaptación, la autoestima, la asertividad, la regulación emocional, bajan los niveles de bullying físico, verbal, y aumentan las conductas que llaman prosociales, los niños se vuelven más ayudadores de otros niños que están sufriendo, y mejora la cercanía del docente con sus alumnos. ¿Ya? Entonces, eso era como para terminar, y no sé por qué alguien me dijeron, pero una de las cosas que nos preocupa es el regreso a clase, porque sabíamos que el regreso a clases no iba a tener ningún respeto hacia el niño, pero, y el ministro quiere decir que hay que regresar a clases porque los niños están encerrados en la casa, pero los niños en el fondo lo único que han hecho es cambiar de lugar de encierro, desde estar encerrados en la casa a estar encerrados en la sala de clase. Entonces eso va a tener consecuencias de estrés inesperadas y peores. O sea, ahora sí que los niños van a estar más enfermos todavía, entonces hay que evaluar el estrés postraumático, hay que evaluar a los niños que muestran comportamientos como que eran diferentes a antes de la pandemia. Nosotros proponíamos que las primeras semanas fueran sin clases, siempre afuera, grupos de conversación de los alumnos con los profesores, de los alumnos con los alumnos, de los profesores con los profesores, para ver qué nos ha pasado en todo este grupo, en esta pandemia. Y lo más posible estar al aire libre, cosa que no se ha dado. ¿Ya? Y termino con esto, este es uno también de nuestros grandes estudios en todo Chile. Les preguntamos a los niños algo súper básico. ¿Por qué te sientes bien con tu profesor? ¿Qué es lo que esperas tú de tu profesor? Y los niños nos dijeron dos cosas muy simples. Yo solo espero que me traten bien y que me enseñen y tengan paciencia. ¿Ya? Entonces eso es bien interesante, porque los niños quieren cosas tan básicas de los profesores, y basta que los traten bien y les enseñen y tengan paciencia, y ahí es donde todo el aprendizaje genial empieza a surgir. Pero esta educación mata toda esa genialidad, y ahí es donde tenemos que ser responsables éticamente de no seguir manteniendo el mismo sistema, pero con otros colores más bonitos, neurociencia, educación emocional y todas esas cosas. Entonces, parece que hay que pensar más fuera de la caja. Eso sería todo. Creo que estoy bien con el tiempo para poder conversar. Felipe, te dejaron aquí una pregunta. ¿Cómo lo hacen esos colegios que trabajan el aprendizaje socioemocional como prioridad para poder evaluar los aprendizajes? No, no Comprendo se que evalúan los aprendizajes. Ok, dice, Porque eso es ah, estar nuevamente metido en el mismo sistema. No tienes para qué evaluar los aprendizajes. ujú. ¿Entiendes? Porque cada persona aprende de manera individual y única. Entonces, o si vas a tener una evaluación, que el niño no la sienta como evaluación. Pero ahí volvemos a caer nuevamente en el mismo sistema. Entonces, hacer un programa real de aprendizaje socioemocional es no evaluar los aprendizajes. Ahora sí, te pregunta Rocío, para hacer un cambio real, ¿qué deberíamos hacer como sociedad? Mira, nosotros una de las cosas que planteamos, y es que cuando tú analizas toda la ciencia, la buena ciencia, toda la ciencia está del lado de los niños y está del lado de todo lo que yo planteo ahora. ¿Ya? Entonces, nosotros pensamos que los profesores, los psicólogos, todos los que trabajan en esto deberían estar un poquito más actualizados y que usaran la ciencia como arma de, no me gusta decir batalla, pero como arma de cambio, y le vayan a decir a su director de colegio, mira lo que muestran 20 años de investigación, mira lo que nosotros hacemos, entonces por eso tenemos niños tan enfermos, y generar esa conciencia del dolor de los niños a través de información científica y actualizada. Y la información está ahí, ¿me entiendes? Entonces, sí pedimos así, siendo súper concreto, que los profesores empiecen a cambiar esta educación tóxica, usando la ciencia, y la ciencia está del lado de los niños, está del lado del aprendizaje socioemocional. Entonces, que hagan este cambio concreto porque si yo soy profesor, y esto nos pasa también con los colegas psicólogos, que van y dan su opinión personal. Entonces el director dice, ya está el psicólogo con sus opiniones personales y su afectividad. Y los docentes dicen, ya, estás tu docente, si qué sabes si tú no has estudiado eso.
entonces los descalifican. Entonces, si yo uso la información, ya no soy yo el que estoy diciendo porque es opinión mía, es porque hay 20 años de investigaciones que lo dicen. Entonces sí se puede usar la ciencia como instrumento de cambio. Y está todo ahí. Titi Palermo, Palmero, perdón, quiere hacer una preguntita, parece que con micrófono abierto. Sí, aquí. Hola Felipe, hola La, Constanza, qué bueno verlos. Em, Felipe, me encantaría que pudieras profundizar un poquito en esta idea de que, entendiendo que en esta observación gigante que haces de no mecanizar esta regulación emocional, esta gestión emocional, entendiendo que las emociones no se gestionan, no se regulan, pero también, por otra parte, cuando planteas que el apego, por ejemplo, es una estrategia de regulación del estrés, ¿cómo ahí pudieran dialogar estas habilidades cuando categóricamente dicen las emociones no se gestionan? Me encantaría que pudieras profundizar un poquito eso, entender más eso. lo que pasa es que la mayoría de los modelos emocionales están basados en esta idea del cerebro triuno, de que hay como un cerebro reptiliano, emocional y cognitivo, y eso ya también está refutado. ¿Ya? Entonces, ahí donde está la nueva neurociencia afectiva, no plantea de que, mira, primero, no existen esto de las emociones básicas, ¿entiendes? Eso lo plantean ya todo el mundo. No existe, no es que yo tengo rabia y la rabia mía es igual a la rabia del otro. Cuando yo hago un estudio psicofisiológico y analizo la frecuencia cardíaca, la electricidad de la piel, no existen emociones básicas. Es una manera nuevamente como ponerle uniforme a los niños, meterlos todos dentro del mismo saco. Eso es una primera evidencia. La otra evidencia que se hace es que no se hace esto de andar viendo emociones en las caras, porque es bien como frío eso, porque cada emocionar del niño es único. Sí. Segundo, las emociones no se gestionan porque lo que se ha encontrado en todos los estudios es que cuando tú te sientes con un emocionar determinado, primero tu cerebro hace una predicción de cuál es el emocionar que tú más conoces, ¿me entiendes? Entonces, la emoción no es algo como puro que sale así en el cuerpo, no es algo que yo gestione, eso es como bien, es divertido, pero es como volver al cognitivismo clásico, que ya está súper refutado, pero lo que yo hago es ponerme en el lugar del niño, ver la complejidad emocional y predictiva que él tiene, y yo hago algo para él, no para todos, ¿me Sí, entiendes? Porque ahí es donde sí. está el amar. El amar lo que hace es individualizar cada niño. Yo no pretendo hacerlo con 20 niños, porque cada niño tiene un emocional predictivo diferente. Entonces, todas estas cosas de gestión emocional, de educación emocional, que plantean basado en la idea de emociones básicas, que a mí me llama la atención, porque ya nadie habla de las emociones básicas, son nuevamente poco respetuosas porque quieren poner al niño y clasificarlo en emociones básicas, en control de pataleta, en gestión emocional. Ahora, el apego no es una estrategia de regulación del estrés, no es una estrategia. Entonces, eso también es una palabra así toda súper cognitivista. El apego es simplemente un mecanismo psicobiológico de sobrevivencia, y los niños necesitan esa cosa como de sentirse contenidos, validados y regulados para que aparezca todo ese cerebro. ¿Entiendes? Entonces, el cerebro no opera jerárquicamente, no hay un jefe del cerebro, todos son jefes, dependiendo de la situación. Entonces ahí es donde sí, bueno, tú estás metido en eso también, a mí me gustaría que mis colegas estudiaran un poquito más las nuevas teorías del cerebro que han sido bien revolucionarias. ¿Entiendes? A la gente le carga que digan que el cerebro triuno ya no existe, porque casi todas las investigaciones están basadas en esa idea de los años 70 de MacLean, del cerebro triuno, pero no es así. El cerebro no funciona así como en capas, ¿me En, entiendes? Funciona mm, más bien como una en orquesta. red. Sí. Entonces, el tema es la predictibilidad ahora. Cuando tú gestionas la emoción, tu gestión emocional, ya tomando esa palabra que es pésima, depende de cómo tú desarrollas, los niños desarrollan una predictibilidad emocional. Y esa predictibilidad emocional, y ahí tenemos todo un modelo súper complejo de cómo eso se va generando desde el nacimiento hasta la edad adulta. Esa gestión emocional tiene que ver con la sobrevivencia del niño, no tiene que ver con la educación. Y el modelamiento adulto, los momentos Sí, de pero estrés en el apego, ¿no? no, porque Con los el niños adulto. cuando ya generan una predictibilidad, ellos ya al final ellos terminan modelando la parentalidad de acuerdo a su propia predictibilidad. Eso también es otro de los grandes mitos, es esta idea de que nosotros los papás y los adultos tenemos mucha influencia y en el niño, entonces nosotros tenemos que educarlo, enseñarles todo. Ahora ya se piensa que no es así. Las mejores educaciones y las mejores crianzas son las más libres, en donde tú das el espacio solamente
de contención y libertad, pero tú dejas que el niño vaya desarrollando por sí mismo todas sus capacidades. No esta cosa de andar controlando la Sí. emoción, la cognición del niño. A mí me parece otra forma de falta de respeto, pero con palabras más bonitas y pseudocientíficas. Gracias. Antes de ir a una de esas manitos que están levantadas, vamos a leer una del chat. ¿Qué podemos hacer los papás en lo personal? Me da pena el sistema educativo en general. Mi hijo va en primero, colegio normal, no cuico, y les toma tiempo para leer. Ellos están aprendiendo y lo encuentro tan estresante todo. ¿Qué podemos hacer nosotros para que esto sea más amable? Mira, una buena pregunta. Primero aclarar que los colegios cuicos son tan formalizados o más que el resto de los colegios, ¿ya? Y los niños sufren mucho porque ahí la presión es para ser un súper exitoso, que tiene que irle bien en el colegio, tiene que tocar música, tiene que hacer ejercicio, tiene que hacer deporte, y los pobres niños los tienen todo el día en todas estas cosas de actividades extracurriculares y terminan trabajando más que los adultos. Lo otro es que es buena pregunta porque ahora sí uno, es que pasa que mira, los papás, al igual que casi todo el mundo, siempre van a buscar lo tradicional, lo predecible. Entonces van a meter a los niños en el colegio tradicional. Para mí, una cosa jugada, y tenemos muchos papás que nos escriben, muchos, que toman la decisión de sacar al niño de la educación formal y meterlo a una educación alternativa, tipo Waldorf, Montessori, cosas así. Entonces yo creo que, porque ahí es como paradójico, porque tú entrevistas a los papás y tenemos un estudio de eso, y los papás, si tú les preguntas qué quieres para tu hijo, y los papás todos te dicen, yo quiero que mi hijo sea feliz, yo quiero que mi hijo no tenga problemas, que no sufra estrés, que no sufra en general, pero si tú lo metes en una educación formal, lo vas a hacer sufrir de una u otra manera, y no te vas a dar cuenta de ello. Entonces yo creo que una cosa jugada sería sacarlo de la educación formal y darle una educación alternativa, porque todo mejora ahí. Ahora es difícil, porque la gente tiene susto de que pero no va a estudiar, no va a estudiar en la católica, no va a tener nota. Y ese susto yo lo entiendo, pero eso, los estudios no muestran que meterlo en la educación formal tu hijo vaya a ser más inteligente y más exitoso. Sí va a ser más obediente, eso sí está claro. Claro, hay que recordarles que cuando tengan que ir a la universidad probablemente se eduquen a través de YouTube, porque pucha que está cambiando el mundo. Ahí dice Santi, habían varios con la mano levantada, pero bajaron la manito, así que voy hacia Santi. Dice, buenas noches y primero que todo, gracias. ¿Qué posibilidad tenemos las familias de clase media de educación de calidad para nuestros hijos? ¿Hay colegios que apliquen estos principios y que no sean privados? Si no hay opciones, ¿basta con dar la pelea en el sistema desde casa? Sí, mira, todo lo que sea alternativo funciona, pero ahí es donde también a uno le gustaría que los papás también fueran como los niños y se rebelaran y dijeran yo no quiero esta educación, hicieran otra cosa para sus hijos, sin miedo, porque yo les digo que todo va a resultar mejor. Te encuentras con un niño que es genial y tú no pensabas que tu hijo era tan genial. Y es paradójico porque uno lo mete a esta educación para que sean inteligentes y la verdadera inteligencia ocurre fuera de esta educación formal. Entonces, sí, hay papás que dicen, mira, yo no lo puedo, no tengo la plata, tampoco son más caros los colegios alternativos, ¿eh? Eso también es otra cosa que no están así. Pero si ya lo meto ahí, entonces como dice ahí, doy la pelea. Nosotros tenemos muchos papás, yo lo he vivido con mis hijos, uno de los papás muy inteligentes, con doctorado, pero la profesora dice, esto hay que así, y no, no dudan de nada. Es que la profesora dijo, y nadie quiere pelear, nadie quiere como ser el rebelde. Entonces, si ya no lo puedes meter en una educación alternativa, por lo menos pelea dentro de la educación formal. Yo tuve, así como experiencia personal, hace algunos meses, esta cosa de que mi hijo estaba en un colegio que yo no quería que estuvieran, pero ya era muy tarde y ellos no querían irse. Entonces era un colegio muy de método científico. Entonces yo les puse esta pregunta a los profesores de mi colegio, me dijo, pero si ustedes hablan del método científico, ¿por qué tienen una educación que va en contra de la ciencia? Es como súper contradictorio. Se quedaron todos así. Yo me metí en la pelea desde lo que ellos hacían o decían que hacían, y ahí se pusieron todos nerviosos, sí, Felipe, en verdad, perdona, ya, y no me respondieron más. ¿Entiendes? Porque ahí es donde está la contradicción, si esta educación es pura contradicción. Entonces que hagan la pelea, por lo menos desde dentro, está toda la información y la ciencia del lado de los papás. Marcela Alarcón, levantaste la mano, ¿quieres hablar? Lo que pasa es que el Felipe me va a retar. Lo que pasa es que yo quiero
quiero redundar porque no dejó que dijeras la pregunta completa. Porque yo igual soy psicóloga en una escuela, estoy dentro de la caja, me frustro porque quiero salir de la caja, pero el tema de la evaluación es súper importante para los profes y toda la cuestión. Entonces, yo sé que evaluación como general, no como nota, y no como un estrés para el niño, pero cómo nosotros podemos ir como percibiendo, observando, o que ellos también se den cuenta de sus aprendizajes, ¿me entiendes? Que creo Sí, pero mira, la evaluación no se dan cuenta de su aprendizaje, todo el No, contrario, la evaluación genera que los niños se olviden de su aprendizaje y se centren en lograr la evaluación. claro, en la meta o en la nota, pero Claro, ¿cómo entonces claro. tendría que ser algo, me cachai, como según las reglas o según un poco los criterios o el enfoque, el paradigma que tú estás dando, cachai? Es como eso. A mí me gusta mucho el modelo de los doctorados, que es súper paradójico. Con los doctorados tú no tienes notas, ¿ya? A ti te dan como una categoría como súper logrado, logrado y punto. Porque la gente quiere que tú pienses, quieres que estudie y no te preocupes de la nota. Yo haría eso, ¿entiendes? Como un par de clasificaciones siempre positivas y siempre reforzando que vas bien y vas bien. ¿Ya? Claro, Entonces, como eso sí. siempre decirte que vas avanzando siempre, como que Sí, nunca hay porque uno, que es que uno va reprobarse. avanzando. Sí. Claro, Si tú dejas ir tu conocimiento, siempre vas a avanzar. Quizás no de la manera como los otros esperan, pero vas a avanzar. Y ahí es donde tú tienes que dejar esa libertad, que el niño desarrolle todo eso. ¿Entiendes? Entonces, haría una cosa como muy, muy básica, siempre positiva, de manera que el niño no sienta el estrés de que tiene que hacerlo para la evaluación, sino que es una manera de seguir disfrutando el proceso. Entonces, eso es lo más terrible. Nosotros somos seres de aprendizaje. Tu cerebro es la máquina de aprendizaje más impresionante del universo por ahora, ¿me entiendes? Pero nosotros, a mí me da pena que la educación mate la genialidad que cada uno tiene y se vuelvan todos ovejitas. Y por eso tenemos toda esta gente que, si el señor X dice tal cosa, hay que hacerle caso, nadie duda de nada, pero todos podríamos ser geniales. Aquí súper. Elena dice, como adulto trato de ponerme en el lugar del niño, pero con las limitaciones que tengo, ya que fui criada en una educación tóxica, ¿debo entonces liberarme de estrés para poder educar? Lo más interesante es que la educación, que no es que no yo propongo ni nada, pero es justamente libre de estrés. No tienes que hacer tanto de eso que tú crees que tienes que hacer para cuidar a tu hijo, ¿entiendes? No tienes que estar enseñándole todo el día cosas, no tienes que estar retándolos todo el día, no va a pasar nada si ellos pelean, o, ¿me entiendes? Entonces, no es una educación, es una educación mucho más, entre comillas, libre, es una educación de cazadores-recolectores. Ahora hay gente que plantea que tenemos que hacer una educación tribal de cazadores-recolectores, libros que acaban de salir, y una de las cosas que se ha descubierto es que, y ahora, incluso hasta ahora, porque todavía siguen habiendo sociedades cazadores-recolectoras en Bolivia, Brasil, México, y lo que se ha descubierto es que ellos tienen esta cosa de que los niños son geniales. Nacen como con una capacidad impresionante y son muy respetuosos de dejar que el niño explote toda su genialidad. Entonces tienen esto que llaman crianza mal visto laissez-faire, como dejar ser. Pero, ¿qué es lo que se ha hecho cuando yo analizo a estos niños? No tienen ninguna de las patologías mentales que nosotros tenemos en esta sociedad moderna. ¿Me entiendes? No se deprimen, no se trauman. Entonces es la mejor demostración, es el mejor laboratorio de que cuando tú haces esta educación libre o esta enseñanza libre, todo funciona. Ok. Santi Boy levantó la mano, que vi que también tenía una pregunta. Hola, buenas noches. Bueno, hablando nuevamente sobre el tema de la educación muy formal, de acuerdo al menos lo que hemos investigado con mi señora, los colegios que son como más libres, tipo Watford o Montessori, igual son caros, hablando de mensualidades de 400.000 pesos. Desde con esta limitante, ¿qué es mejor en tu experiencia? ¿Ir a un colegio normal o, por ejemplo, hacer al niño dar exámenes libres? Por ejemplo, yo fui a educación mega normal y de todas maneras me considero un desadaptado. Entonces Sí, no sé habemos algunos que podemos, pero son pocos. Lo ideal es que sean muchos más. Mira, es verdad lo que dices tú también, pero y eso es porque la educación formal no le gusta la educación alternativa. Entonces, el gobierno no quiere financiar las educaciones alternativas. ¿Entiendes? Porque si las financia, ¿qué es lo que va a pasar? Va a encontrar que todos se van a querer ir para el otro lado y la educación formal y el CIMSE y todas esas cosas va a desaparecer. va a Entonces, haber por eso es que desobediencia, que es lo que no quieren.
Claro, y ponen trabas a la educación, y ya al llamarla alternativa es feo, ¿me entiendes? Para mí esa es la verdadera educación. Entonces, es verdad. Pero yo haría, mira, otra cosa es que ahí depende mucho de cada uno, pero si lo vas a meter en una educación formal, le tienes que decir a tu hijo que no sea una oveja, que dude de sus profesores, que los Claro, cuestione, que si no quiere hacer algo, no lo haga, que sea libre dentro de su educación formal. Ahora también es como ponerle una tarea bien difícil. pesada a eso. Siento Cuando, que sí, me ha pasado siempre lo mismo a mí, que claro, fui a la educación normal y siempre fui el rebelde de la cuestión. En la oficina soy el rebelde también, entonces igual es un peso que uno carga. claro, ¿Qué entonces darle piensas ese tú peso al de niño. los niños que se educan mediante, que pasan exámenes libres, por ejemplo? Sí, yo estoy de acuerdo. Mira, hay unos colegios que hacen eso, que hacen a los niños educación libre en la casa, al aire libre, y les hacen esta cosa de los exámenes libres, y los papás nos dicen que los niños son impresionantes, ¿me entiendes? O sea, como que, y ahí los papás se dan cuenta y comparan a su hijo con la ovejita de la educación formal y se dan cuenta que los hijos, no es que sean más inteligentes, son más libres, porque no viven estrés, ¿me entiendes? Entonces, cuando uno vive estrés, explotas todo tu cerebro y empiezan a aparecer cosas geniales. Haciendo una bajada de lo que acabas de Gracias. comentar, Valentina quiere saber con respecto a si tú recomendarías la educación en casa, especialmente considerando los procesos de sociabilización. Pero mira, eso también es otra trampa, porque como la educación formal ha tratado de matar el homeschooling diciendo que los niños no se socializan. Pero hay algunos estudios que han mostrado que en esta educación formal no hay socialización, sino para la individualización y para el cumplimiento de metas. Entonces, a mí la socialización de la educación formal es tóxica, porque tú siempre le estás dando el mensaje implícito al niño, mira, todo esto del aprendizaje autónomo es una locura, el cerebro nunca aprende solo, siempre aprende en grupo, ¿ya? Entonces, es otra trampa que la educación ha hecho para que la gente no haga este tipo de enseñanzas, entonces la tiene que descalificar. Pero la descalificación no es válida porque la socialización en la educación formal es bien terrible, porque te va haciendo un ser cada vez más individualista, tú te rascas tu propia espalda y solo tienes que sacarte buenas notas, obedecer a todos y ahí está todo bien. Entonces no es tan así. A mí me gustaría plantearte una duda, ya que yo sé que te llaman de todas partes para escucharte, buscar tu asesoría. ¿Con cuánta frecuencia te llaman las casas de estudio para plantear los cambios que tienen que hacer en la formación de los docentes? Yo creo que nunca, no sé, no me acuerdo. A esta altura uno trata de olvidarse de todas las cosas que hace, porque si no, no duerme. Pero no, no sé, no sé. Ahora sí me ha pasado que la gente como que se arrepiente de haberlo invitado a uno, porque no esperaba que uno iba a decir estas cosas. Entonces sí me ha pasado harto esta semana, 2 veces. Entonces como que te empiezan a censurar, pero ahí es donde a mí me da pena, porque si a uno lo censuran, significa que lo que está haciendo el otro no es para los niños. Yo no estoy proponiendo nada tan extremo, más allá del vivir para ellos y pensar las cosas desde ellos. Pero a la gente le molesta porque vive en este mundo adulto y los contactos del gobierno y el gobierno me financia y todas esas cosas. Entonces ya cuando te financia el gobierno perdiste la libertad. Entonces, no sé si no me han invitado mucho, pero no me acuerdo. Pero creo que no. Ahora, nosotros en nuestro programa de aprendizaje son contados con los dedos de la mano los colegios que han querido hacerlo, porque implica un cambio y también tienen que estar preparados para ese cambio. Entonces suelen decirnos que no. Pero te ha tocado sentarte entonces en mesas de gobierno y tú estás mirando ahí y al parecer dice, ah, mira, la idea de educación socioemocional, que ya estamos que le cambiamos el nombre al observatorio por Observatorio de Bienestar y Educación, vamos a tener que cambiarle aprendizaje socioemocional, pero ¿qué es lo que tú sentís que hoy en día, porque esto es como, si bien tú lo llevas estudiando harto y varios colegas tuyos se han metido en esto harto, ¿qué está entendiendo el Ministerio de Educación por esto de la educación socioemocional? Porque es preocupante. ¿Mm? No, porque mira, ellos solo piensan en meta, entonces hicieron toda una cosa así como de folletos, documentos de educación emocional, a mí me tocó verlo y era todo el contrario de lo que nosotros habíamos propuesto en las mesas de expertos. Entonces también eso es uno cuando va a una mesa de expertos sabe que lo que uno va a decir no va a terminar en una ley o en una política pública, y el documento es una vergüenza, ¿me entiendes? Es esto de convertir la educación emocional en una tarea más, y los profesores no quieren hacer eso. Entonces el ministerio dice, ya tienen que hacer este documento y seguir esta guía de educación emocional con todas unas tareas más viejas que nadie.
¿entiendes? Entonces, los profesores nuevamente dicen, yo no quiero esto. Entonces empiezan a creer que así es la educación emocional, y no es así, ¿entiendes? Entonces, no, yo creo que por ahora hay que tener paciencia, y quizás esperar a alguien, tener algún sistema de político que realmente piense en los niños. Por ahora no. Este ministro es una locura, ¿entiendes? Antes de ir a las manitos levantadas, Danitza dice, yo creo que los niños se ven más presionados por los padres que muchas veces ellos, pues, ay, me empezaron a escribir y se me lo oye, ¿no? Ellos son los más preocupados por las notas de los niños y compiten para que su hijo sea el mejor, el más inteligente. Me gustaría saber qué piensa Felipe sobre este tema. Sí, bueno, ahí hay un estudio de la UNICEF súper potente que les preguntó a los niños de entre 6 y 16 años, ¿qué es lo que a tus papás les interesa de ti? Y a los niños le hicieron 20 preguntas sobre eso, de qué conversas con tus papás, qué es lo que tus papás dicen que es más importante, cuándo tus papás te quieren. Y los niños en las 20 preguntas respondieron todo igual. A mi papá lo que le interesa es mi rendimiento académico, mi logro académico y portarme bien y ser obediente. Entonces ahí ya tienes la respuesta de lo que a los niños les pasa y cómo realmente ellos perciben a los papás. Ahora tú le haces el mismo estudio en la educación y es también lo mismo. Yo creo que es difícil saber cotejar los pesos de responsabilidad. Yo creo que el sistema pulsa para que ambos sean igualmente responsables, y lo más terrible es que el niño no tiene un espacio donde poder ser el mismo, ¿me entiendes? Yo tengo niños que no tienen un espacio para ser el mismo y tienen esta capacidad de vivir en otra realidad como paralela y tienen mucha imaginación, y por un lado es genial, pero por otro lado es triste que tengan que vivir en una realidad paralela, porque la realidad familiar y educativa es igual, pura presión. Ahí la Natalie pone una bajada, dice, o cuando los padres publican en redes sociales las notas de los niños. Lo encuentro tan innecesario, una presión tremenda para ellos. Sí, bueno, ahora el tema de las redes sociales, dime cuánto más publicas y te diré de lo que careces. Veo una manito ahí levantada, C de Los Ángeles. Hola, hola a todos, buenas noches. Hola, profe. Mire, quería comentarle lo siguiente. En realidad, yo soy psicóloga y trabajo en un colegio municipal de La Serena. Bueno, todos saben que están regidos por las corporaciones y todo lo demás, y en realidad solamente se basan en el exitismo de los estudiantes y en cuánta evidencia están entregando, en cuanto a módulos o teletrabajo. Entonces, en realidad plantear la propuesta de aprendizaje socioemocional cuesta porque se tiene que redirigir como de una manera para que los profesores no lo tomen como una carga. Hay que tomarlo así como dárselo livianito. Entonces, ¿de qué otra manera se podría plantear esta situación para que los docentes no lo tomen con tanta reticencia? Porque esa es una de las barreras principales para instaurar nuevos pensamientos, etc. Mira, lo que pasa es que ahí tienes dos temas. Uno que puede ser que te topa es que el colegio en verdad lo que le interesa es el financiamiento y la plata. Y ahí ya no hay nada que hacer. ¿Me entiendes? Ahora hay gente que sí le interesa tener el colegio y educar, pero no saben que existe una alternativa. Entonces, ahí es donde uno le muestra, mira, esta educación que tú estás implementando de exitista, enferma y no convierte a personas exitistas. Por eso yo les decía el ejemplo de este tipo de las termitas que se llaman de Herman, en donde él quiso convertir a personas exitistas usando el coeficiente intelectual en las notas, y todos eran unas ovejas. Nadie tuvo éxito realmente. Entonces también es una manera de tú mostrarle, pero no como que tú digas, esta es mi opinión personal. Mira, hay todas estas investigaciones que dicen, mira, lo que tú estás haciendo es mentira, ¿me entiendes? Entonces hay dos alternativas: o lo haces porque no sabes que hay una alternativa, o en verdad te da lo mismo y solo quieres la plata, ¿me entiendes? Ojalá que no Exacto. sea lo segundo, porque ahí sí que es peligroso usar la educación y mezclarla con la plata. Entonces tú puedes hacer eso. Tú como psicóloga, a mí me gustaría que los psicólogos también se empoderaran más, ¿me entiendes? Eso era más como, oye, esto es así, pero para empoderarse hay que estudiar también. Pero nadie quiere Claro. estudiar porque esta educación te mata el placer de aprender. Claro, o sea, yo he mostrado evidencia muchas veces porque conozco harto de lo que usted ha trabajado y todo, y muestro la evidencia que usted siempre plantea. Y la verdad es que la corporación es la que siempre me gana ahí porque siempre están pidiendo cosas para ayer y son cosas súper inútiles. Si le soy Claro, pero, sincera, son cosas inútiles. sí, 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 yo lo entiendo, pero ahí los desenmascaras, ¿me entiendes? Entonces, la pregunta es, bueno, entonces, ¿para qué tenemos este colegio? ¿Cuál es el verdadero objetivo de esto? Y tú puedes hacer eso.
puede ser que te echen, pero ojalá que no, y es que sí tú puedes hacer eso, pero ahí es donde tú te tienes que plantar con conocimiento y decir, pero entonces si esto no les interesa, ¿para qué tienen este colegio o todos estos colegios? Y ahí empieza a salir los monstruos de la vida moderna. Me van a asesinar, pero lo voy a Nada, intentar. inténtalo. También uno se siente mejor. Y Bueno, ahí nuestra Fran deja el dato para todos los interesados en todos los programas de Felipe. Dirigirse a la cuenta de Felipe, @Felipe Lecalenier oficial, pueden hacer doble clic en el vínculo. Y para todos los que quieran saber sobre estudios y llegar con la información, pueden ingresar a nuestro observatorio. Finalmente, Elena deja una pregunta que por favor, Elena, habla en directo porque estoy tratando de leerla y ver cómo la explico, no sé cómo decirla. Sí, es que no estoy presentable en este momento, porque estoy muy resfriada. Lo que pasa, Felipe, nosotros te conocimos hace muchos años atrás. Estuviste en Gultro, en nuestro CESFAM, hiciste una presentación súper genial y fue muy inspirador para todos nosotros. Habían algunas personas que eran de educación y yo noté igual mucha dificultad, mucha resistencia. Eh, pero la verdad es que a nosotros nos marcó mucho como equipo. Y tengo una duda en relación al apego, a lo mejor es muy básica la pregunta, pero igual me interesa aclarar eso. Siempre he pensado que el tratamiento psicológico, la psicoterapia, tiene que ver con establecer un vínculo, no sé, positivo, ¿sí? La gente necesita cariño, amor, y con los niños me pasa lo mismo. Me da lo mismo las cifras y todo, tengo que cumplirlas. Hay metas, hoy día estaba en una reunión de metas. Sé internamente que eso no sirve desde muy niña, entonces me estorba, pero tengo que hacerlo. Sin embargo, lo que me hace muy feliz es poder trabajar desde ese vínculo, que como decía antes, es como fui criada en el sistema tóxico, ¿ah? De ser la ovejita y todo, pero internamente tengo esa persona que se niega a ese sistema. El tema del vínculo en el apoyo psicológico, la psicoterapia, ¿es lo mismo que el apego que tú estás planteando? No, no, porque mira, en el apego, y ahí es donde está la agilidad del niño. El niño tiene que sobrevivir con el adulto y en la cantidad de tiempo es la mejor evidencia que el niño tiene de si tú estás ahí. Por eso a mí me gustan los niños porque ellos no mienten. Entonces, no, en el apego importa más la cantidad que la calidad, ¿entiendes? Entonces, ahí es donde la cantidad de tiempo es la que hace la variable fundamental. Cuando tú pasas tiempo con el niño, aunque no estés disfrazado y te pongas a jugar así de manera maníaca, que es mucho los errores que la gente hace, el niño, cuando tú pasas tiempo con él, ahí es donde el sistema nervioso de él predice, ah, tú eres la persona que me puede ayudar. ¿Me entiendes? Y los psicólogos no tenemos ese tiempo. Entonces, una hora a la semana uno no hace nada. ¿Ah? No hace ni siquiera un vínculo afectivo. Con los niños no, y eso es lo genial. Yo tengo niños a veces que lo atendía una vez a la semana y no se acordaban de mí a los 2 meses, y yo lo entiendo, porque una hora a la semana no es nada. Entonces, como tú no tienes el poder del tiempo, tú tienes que trabajar con las personas que sí tienen esa cantidad de tiempo, docentes, colegios, familia, y bajarse del pedestal completamente falso que los psicólogos tenemos, que no generamos prácticamente ningún cambio, más que de ser mediadores. Y eso también ha sido una trampa de la psicoterapia, muy egocéntrica pensar que yo con mis conocimientos cambio a las personas una hora a la semana, pero nuevamente ahí yo voy en cómo funciona el cerebro, y el cerebro funciona a través de la repetición, igual que el aprendizaje. Y una hora a la semana no logras hacer esa repetición que cambie la estructura cerebral en la organización cerebral. Entonces, ¿qué hago yo? Porque no me puedo quedar sin pega. Yo voy a trabajar con los que sí tienen la cantidad de tiempo, y yo soy solamente un mediador, no soy el provocador del cambio. Pedro dice, hola Felipe, buenas noches. Si la educación en Chile lleva tanto tiempo así y existe toda esta evidencia hace más de 20 años, ¿por qué no se genera un cambio? ¿Qué es lo que nos impide cambiar el sistema? El sistema. ¿Ya? O sea, justamente, ahora yo creo que lo más frustrante de todo es que uno esperaría que la gente que tiene el poder del cambio
lo hiciera, pero ellos están preocupados de cosas que no tienen absolutamente nada que ver con los niños. Una de las cosas que uno ve cuando está metido con los políticos es la falta absoluta de empatía hacia el niño. O sea, te invitan a presentar para una ley de infancia y ellos entre horas no hablan de infancia, sino que empiezan a pelear entre ellos sobre los votos y las cosas. Entonces ahí tú dices, bueno, con esta política no hay futuro, porque es una política cerrada en sí mismo, cerrada en el poder y el contacto, y ponerse en lugar del niño es como una pérdida de tiempo, los niños son tontos y esas cosas. Entonces, tenemos este sistema porque, desgraciadamente, dentro del sistema, la voz que uno tiene o que la gente tiene, la gente siempre se siente disminuida. Como que, ¿qué voy a hacer yo? Yo no voy a cambiar nunca nada. El sistema está pensado para eso, para que tú te sientas una hormiguita que no tiene nada que hacer ahí. Entonces, quizás habría que tener alguien tomador de decisiones que haga esta revolución, pero yo he visto gente que sí eran revolucionarias y entran a la política y se les desaparece la revolución a los 6 meses y se vuelven todos iguales. Entonces, es difícil. Hay que tener paciencia, pero yo creo que va a ser mucho más largo o va a tomar mucho más tiempo de lo que uno querría o lo que uno espera o que todos esperan. El problema es que en ese proceso muchos niños van a pagar el pato o lo están pagando con mucha enfermedad, mucho sufrimiento, suicidios y cosas así. ¿Y quién se hace cargo de eso? Difícil. Piti te pregunta, Felipe, quiero estudiar sobre la predictibilidad emocional. ¿Nos recomiendas autores, por favor? Mira, son bien densos, no hay nada en español todavía porque es como la mega teoría actual que lo quiere explicarlo todo, pero yo no sé, si tengo un artículo que no es muy bueno, pero en español, pero se los puedo pasar. Ya el resto todos son libros así súper densos en inglés, pero todo es predictibilidad, todo, literalmente todo. Por eso es la teoría que dicen que va a revolucionar toda la neurobiología, ya lo está haciendo. Pero es súper interesante. Es como para largo, pero es bien interesante. Ellos plantean que la realidad es una alucinación controlada. Es decir, uno construye una realidad que es coherente con la predictibilidad de sobrevivencia de uno. Entonces yo vivo en este mundo y el mundo que yo vivo es para mí. Yo no puedo pretender que todos vivan mi mundo, no me interesa tampoco, ¿me entiendes? Entonces es respeto, pero el cerebro siempre está construyendo una realidad que sea coherente con la vida de uno. Entonces por eso no hay emociones básicas, no hay cosas afuera, todo es adentro, pero la psicología está una de las trampas más terribles que dice que se mete en el mundo de la vida mental de los otros y no lo hace. Entonces por eso clasifica y tiene estas cosas bien de cajones, emociones básicas o apego, regulación emocional. Pero sí, es una mega teoría. Yo estoy escribiendo algo ahí, porque me gustaría aterrizarla, porque realmente, pero es difícil, porque es difícil entenderla a veces. Hazte una clase de eso, pues si vamos todos aquí interesados en ir a la clase, solamente ahí para que nos bolille el cerebro. Vamos a Aquí, terminar 2 personas. no importa, pero vamos a disfrutarla. Belén dice, gracias Felipe, eres inspirador. Hace 3 semanas retiré a mis 3 hijos del sistema formal y el alivio se ha visto para todos. Mi hijo lee mejor sin intencionarlo desde que salió de la escuela. Ahora entiendo por qué. No tienen que tener miedo, todo va a ser mejor. Ahí varios dicen, me uno a las clases. Yo creo que hay que mandarla aquí en el grupo, mandáis ahí. Vamos a pedir ese artículo y después un listado. ¿Quién se une a la sesión para entender el artículo? Pero ahí todos dicen, sí, porfa. Una pregunta que esta ya viene desde mí y desde mi lado como idealista, ¿ya? Observando un poco a Chile, han habido 2 fenómenos, y especialmente desde el interés que yo tengo en esta área. Cuando viene el estallido social, por primera vez el Ministerio de Educación dijo la importancia de la educación socioemocional. Ahora le vamos a corregir aprendizaje socioemocional. Y con la pandemia, esto ya se volvió, sí, es súper importante. ¿Tú crees que estamos en un cambio de era que quizás va a facilitar que esto que tú lo ves como una necesidad se vuelva una realidad? No lo veo, no creo, porque eso también es un poco bien idealizador del ser humano, porque la gente, por ejemplo, a mí me da risa lo de la pandemia, y la gente dice, pero ¿cómo la gente no se va a vacunar? Y eso es porque nosotros todavía tenemos esta idea de que el ser humano es un ser racional
que evalúa siempre lo mejor para ellos y para los otros. El ser humano no es un ser racional, es un ser que se demora harto en aprender, y esa es la gran paradoja del ser humano. Tiene que sufrir, tiene que ir al extremo para darse cuenta, y a veces ni siquiera se da cuenta. O sea, hemos tenido 2 guerras mundiales que han provocado uno de los estragos más terribles de la historia de la humanidad, y no nos enseñó nada. Tuvimos la primera y después tuvimos la segunda, ¿me entiendes? Y súper cerca a ellas dos. Entonces, son las cosas que los filósofos y los biólogos están tratando de entender. ¿Por qué somos una especie que tenemos que destruirlo todo para ser felices? ¿Me entiendes? Tenemos que destruir el mismo sistema que hemos creado, y eso es súper difícil. Entonces yo soy más pesimista, porque también soy más viejo, y he aprendido a ver las trampas. Yo creo que cuando el ministerio dice que va a trabajar el aprendizaje socioemocional, es una trampa. Porque yo he estado con las personas que están a cargo del aprendizaje socioemocional y les caigo pésimo. ¿Me entiendes? Porque dicen no les gusta lo que yo planteo. Entonces eso a mí me da una idea de que en verdad quieren mantener el mismo status quo, pero decir que están haciendo aprendizaje socioemocional, pero no es verdad, porque hacerlo, hay que hacerlo de verdad, y eso no lo van a hacer porque eso va en contra de la educación formal. Entonces cambia el pelaje nomás, pero sigue estando todo entre lo mismo. O sea, la persona que está a cargo del aprendizaje socioemocional del ministerio no cree en verdad en el aprendizaje socioemocional. Entonces ahí ya partimos mal. Sí, lo sé, hace un par de años, antes que pasara todo esto, me senté a conversar, oye, acá hay una necesidad país de esto, y me dijeron de que yo estaba muy equivocada, de que no había ningún indicador que dijera que esto fuera necesario. Bueno, aquí Sí. se siguen uniendo las voces que quieren el curso, sí que va. Hay un par de manos que se alzaron y van a hacer las últimas 2 preguntas para ir cerrando. Porque no, justo, a ver, ¿quién alzó la manito? Que no lo veo. Saque la voz. ¿María? Yo, sí. Hola, hola Felipe. Mi Hola. nombre es María Nieves. Saludos desde Alto Hospicio de la región de Tarapacá. Bueno, soy una dueña de casa, soy mamá, a diferencia de la mayoría que escucho que son psicólogos. Y te escuché y te conocí en el Mega, y desde ahí te he googleado, te he buscado y he estado escuchando todas bueno, tú no dices, tú siempre no usas consejos, sino tampoco tips, sino eh, los panoramas, por donde uno puede seguir como mamá. Pero también trabajo en una biblioteca pública, y nosotros trabajamos y vamos a ver a los niños de los colegios, y en una de tus ponencias o charlas que decías era preguntar, nosotros para poder comenzar es siempre preguntar al niño qué quiere hacer. Entonces, de partida, todas las actividades que nosotros hemos estado haciendo las hemos sacado, y nosotros le preguntamos a los niños, ahora cuando vamos a los campamentos, a las tomas que tiene la comuna, y por ejemplo, hoy día llegamos en la tarde y preguntamos, ¿qué quieren hacer? Y todos los niños querían, bueno, 10 niños que nos estaban esperando, decían que querían jugar. Entonces, bueno, y ahí no soy profesional desde la psicología, pero tratamos de hacerle jugar con ellos lo que ellos querían jugar. Entonces mi pregunta es, ¿cómo desde el lado de las bibliotecas públicas municipales, podemos aportar en estas nuevas formas de educación que tú nos vas planteando? Bueno, por un lado como mamá, yo también he ido haciendo cosas que he visto cambios en mi hija, pero yo veo más desde el lado de cómo nosotros podemos aportar como bibliotecas, ya que también trabajamos o llegamos con actividades a estos lugares como donde hay niños que son campamentos, tomas, aquí en la comuna. Mira, nosotros hicimos una vez una observación y íbamos a implementar la marea educacional allá en Alto Hospicio. Yo quería ver, uno quiere ir a ver las cosas primero, y fui y me quedé así para adentro. Bueno, vimos puro trauma en los niños, ¿entiendes? Harto sufrimiento. Dije, aquí no, estos niños no necesitan aprendizaje socioemocional, necesitan cuidados básicos. ¿Qué aprendizaje? Aquí no hay, todo súper traumatizado, y me dio harta pena, porque al final no lo pudimos hacer por temas de financiamiento. Entonces, yo me preocuparía de lo que llaman ahora escuelas sensibles al trauma, ¿ya? Ahora se ha encontrado que los niños que viven muchas situaciones traumáticas, en Chile está lleno,
no les puedes enseñar a la chilena, tienes que primero generar un espacio para que el niño calme el cerebro, calme esta cosa de que está ahí todo el día peleando, desconectado. Entonces, yo he tratado de hacer golpear las puertas para que los ministerios introduzcan estas escuelas sensibles al trauma, me han dicho que no. Entonces, ahí eso es algo que yo haría. Averiguaría y escuelas sensibles al trauma, porque eso es lo que los niños allá en Alto Hospicio necesitan. ¿Entiendes? Que haya por lo menos un lugar donde ellos puedan sentirse relativamente tranquilos. Porque ¿qué es lo que muestran los estudios? Que cuando los niños viven eso, todo cambia para el futuro. Por lo menos una relación, un lugar, un año, donde ellos tengan esta sensación de que pueden confiar en el otro no te va a pegar, no te va a traumatizar, y eso les cambia la vida a los niños. ¿Entiendes? Un cheque a fecha, pero impresionante. Yo haría eso. Qué lindo suena eso. ¿Alguien más nos faltó de las manos levantadas o ya podemos dar por finalizado? Hable ahora o calle para siempre. Sandra. Sandra, ¿quieres hablar? Bueno, entonces voy a tener que hablar por ella. Para finalizar. Hola Felipe, te agradezco mucho las ventanas que abres. Estoy en España, soy chilena, soy profesora Waldorf y psicóloga. Acompaño un grupo de niños pequeños en un impulso creado para acoger la individualidad. Vibro con todo lo que escucho de ti. Gracias. Ah, y ahí viene todo el agradecimiento. Y la Titi ahí se rajó con un artículo de predictibilidad porque parece que no podía esperar. Pero se viene el curso de predictibilidad, el debut de Felipe parece. Bueno, para ir cerrando, agradecerte infinitamente tu sabiduría y bueno, y la constante gana de elevar las conciencias, que pucha que es difícil en este país y que nos permite que a muchos de nosotros nos enriquezcamos con tu conocimiento y podamos de alguna manera seguir tu camino. Para cerrar. Chica, cada uno su propio camino mejor. Bueno, sí, pues como se llama neurodiversidad, desde la neurodiversidad, pero imitando con nuestras neuronas de espejo. Bueno, yo les agradezco, fue muy entretenido, y me gusta cuando hay poca gente, porque así la gente se siente más libre de poder preguntar o de pensar, no tiene la presión del grupo, así que feliz. Nuevamente, muchas gracias, Constanza. No, gracias a ti. Y bueno, ya los demás los dejamos invitados para seguir continuando con estos webinars que vamos a estar haciendo los días jueves prontamente en la noche, para tratar de seguir revolucionando la educación desde el corazón. Aunque Felipe es un pesimista, seguiremos en Fundación Relación Inteligente siendo optimistas hasta que nos cansemos. Haciendo el cambio desde el metro cuadrado. Claro, por lo menos propio tratando de ahí, de haber, desde las vibras, no sé, pero algo tiene que cambiar, no podemos Algo seguir se así. hace desde los nichos, sí. Así El es. profe si Así sigue que hablando. pasen a revisar el no está tan observatorio. negativo. Bueno, Bueno, muchas un beso a gracias. todos. Que duerman bien y buen fin de semana. Chao. Chao, muchas gracias. Chao, profe, gracias. Gracias.